Hola, buenas tardes. No, esto no se oye, ¿no? No. ¿Sí? No. Ahora sí. Hola, buenas tardes. El Casino, siguiendo con su programación cultural, se siente hoy muy honrado y para mí particularmente es una enorme satisfacción presentar hoy un libro que creo que va a ser del agrado de todos los tarifeños y de todas las personas que mantenemos viva el recuerdo de hace años que están reflejados todos en las páginas de este libro. Crónicas de Tarifa, que se titula el libro, hace un recorrido por la Tarifa del año 1950 al 54, ambas fechas incluidas, con todos los hechos, personas, calles y todos los acontecimientos que pasaban en ese tiempo y que salieron en prensa. Los autores de este libro, de haber recopilado, haber tenido el trabajo de recopilar todas estas noticias, están aquí con nosotros. Son Wenceslao Segura, de todos conocido. Es una persona que conoce muy bien el devenir histórico de Tarifa y nos da garantía de que el libro es riguroso y fiel a los hechos que aquí se narran. Y Pepe Muñoz Ruiz, que con su página en Internet de Tarifa en las hemerotecas ha demostrado el trabajo tan enorme que hace buscando noticias de nuestro pueblo por todos los periódicos de España. Por eso es una persona conocedora de la historia de Tarifa a través de la prensa. También hoy nos acompañan en la mesa Rafael y Sebastián Sánchez Ruiz, ya que este libro está dedicado a vuestro padre, al muy recordado y querido Ramón Sánchez Moreno, quien ejerció durante más de 30 años de cronista oficial de Tarifa por muchos periódicos, fundamentalmente por el Diario de Cádiz. Creo que es una buena noticia que él hoy sea noticia, que le demos este homenaje y que sus escritos hayan pasado de nuevo por la imprenta para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de la labor de este gran profesional y para que las personas que leyeron esas crónicas en su momento, día a día, pues puedan volver ahora a leerlas y las recuerden con nostalgia y con cariño. Yo ahora le paso la palabra a los hijos de don Ramón, a Rafael y a Sebastián. Primero va a hablar el mayor. El primogénito. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Y cuando Wenceslao vino allí a la oficina de Cultura a comentarme que iba a sacar otro libro porque la autoridad portuaria le seguía dando la subvención, digamos, y no quería perderla, ¿no?, de alguna manera. Y dice, mira, Fabio, lo que he pensado es sacar una crónica de los años 50. La verdad que yo creía en un principio que iba a ser de los años 50 en la totalidad, en la década. Cuando ya me dice que solamente es un lustro, ese quinquenio del 50 al 54, y cuando ya me veo la obra, digo, vamos, no sabía yo que iba a dar para tanto esto y que todavía quedaban otros 5 años más por recopilar, ¿no?, él y Pepe Muñoz. Y ya por segunda vez, porque vino al principio y me dice, mira, si puedo contar con la colección que tú tienes de los programas de feria y algunos periódicos antiguos de tu padre, de las crónicas que escribía y eso, digo, bueno, cuenta con ello todo lo que quiera. Y entonces me dice ya luego, bueno, mira, he pensado una cosa, le voy a dedicar el libro a tu padre, ¿no?, por lo que supuso durante tanto tiempo, cronista de Tarifa en cuanto a periódicos, las crónicas locales que sacaba y todo eso. Yo creo que lo más conveniente es dedicárselo a tu padre. Y, hombre, pues eternamente agradecido y desde luego todo lo que haga falta pues a tu disposición. Yo del libro, que ahora les hablaré, bueno, en realidad no hay que hablar mucho porque es un fiel reflejo, como ha dicho Candelaria,
de todas las noticias que aparecen en el Diario de Cádiz, la agencia Cifra de la cual era corresponsal, de La Voz del Sur también, del diario Informaciones que escribía también, aunque mayormente, sobre todo, del Diario de Cádiz. Pero sí quiero empezar con esta última parte de esa dedicatoria que Wenceslao le hace a mi padre. Dado su trabajo en el Observatorio Meteorológico de Tarifa, Ramón Sánchez enviaba desde los años 40 sus crónicas a la agencia de noticias Cifra. Normalmente era información meteorológica, pero también enviaba noticias que, acaecidas en el Estrecho de Gibraltar y en Tarifa, se consideraban de interés nacional. Entre ellas dio la primicia del trágico hundimiento del Falucho, Los Mellizos y de otras 2 embarcaciones de Ceuta. Esta precisamente tengo yo en mi casa, la crónica en el diario Informaciones que da mi padre, en el que pone crónica de alcance, porque era, digamos, la primera noticia que se producía, que se daba al medio de comunicación, crónica de alcance telefónica de nuestro corresponsal, y van y le ponen Ramón González Moreno, en lugar de Ramón Sánchez. Ahí está esa anécdota que aparece como Ramón González. En mayo de 1952, Ramón Sánchez se convirtió en el corresponsal en Tarifa del Diario de Cádiz. Desde entonces y durante 30 años va a firmar crónicas localistas sin dejar por ello su colaboración con la agencia Cifra. Habitualmente firmará como el corresponsal y a veces con su nombre o alguna de sus abreviaturas. Ramón Sánchez Moreno se convirtió en fiel cronista de lo que ocurría en Tarifa, ya fuese narrando algún acto religioso, social o deportivo, pues manejó con soltura todos los estilos periodísticos. Sus colaboraciones periodísticas no se limitaron al Diario de Cádiz, pues su firma se prodigó en otros medios de comunicación como La Voz del Sur y los programas de la Feria de Tarifa. A lo largo del libro encontrará el lector numerosas crónicas de Ramón Sánchez escritas con un elegante estilo literario y a veces incluso poético, muy diferente, pues, del concreto estilo periodístico de la actualidad. Merece citarse la maestría que Ramón Sánchez alcanzó en las crónicas deportivas. Describía un partido de fútbol o el paso del Estrecho por algún nadador, creando en el lector un interés que no lo pierde hasta concluir el relato. Era una narración que cabría llamar radiofónica, que adornaba con comentarios muy vivos del ambiente en que se desarrollaba el evento deportivo. En las páginas que siguen aparecen 160 artículos escritos por Ramón Sánchez. Por eso podemos decir que si alguien es el autor de esta obra, no es otro que este cronista al que dedicamos este libro. Muchas gracias, Wenceslao, porque es que hace perfectamente el resumen de la idea que por lo menos nosotros teníamos de nuestros padres y de nuestras vivencias que hemos tenido con él. La verdad que Wenceslao empieza, y Pepe Muñoz, Wenceslao empieza con una introducción al libro que nos traslada perfectamente, y bueno, la mayoría de los que estáis aquí habéis vivido de sobra aquellos años, ¿no? Ni él ni yo hemos vivido este lustro del 50 al 54, porque los dos nacimos en el 55. Pero bueno, prácticamente, digamos, el lustro después del 55 al 60 y los años venideros, pues era una fiel radiografía de lo que se vivía en años anteriores y lo que acontecía en Tarifa. Así que por eso, digamos, es una verdadera fotografía, radiografía de lo que sucede en Tarifa en aquellos tiempos, día tras día, tras las crónicas que aparecen, no solamente de mi padre, sino recogidas también del Archivo Municipal, de Juan Navarro, que también colabora, y bueno, y de otros periódicos que ellos se encargan de recopilar y que más tarde pues nos dirán cuál ha sido su trabajo. Todo esto, desde luego, al leer todo esto me traslada a también, como he dicho anteriormente, a los años de mi infancia, cuando dice Wenceslao que hacía una narración de los partidos de fútbol y de la travesía del Estrecho a nado, es como si estuviera, en algunas ocasiones incluso se enmarcaba, ¿no? Pero era como si estuviera viviendo la travesía de esa nadadora o de ese nadador del Estrecho del partido de fútbol. Cuando yo leo algunas de estas crónicas, sobre todo las crónicas deportivas,
pues todavía me viene el olor al alimento cuando me metía con él en la caseta de los futbolistas del Tarifa, de aquellos tiempos en la que era un olor penetrante en ese vestuario tan pequeño, tanto para unos como para otros, y cómo vivía con él luego las tomas de las alineaciones, la experiencia que tenía luego durante el partido, todo cómo se desarrollaba. Y la verdad que es grato leer este libro, no solamente para nosotros, que lo hemos vivido con él, todas estas cosas, sino para vosotros luego cuando leáis todas las noticias que aparecen ahí. Mi padre, nuestro padre, se puede decir que era también un cronista a la antigua usanza. No era el cronista, por ejemplo, como lo fue Paco Terán o como lo fue Jesús Terán, porque todavía, digamos, y sobre todo Jesús era tan minucioso a la hora de hacer la crónica, que si ponían una farola, estaba tomando el nombre de quién era el albañil que colocaba la farola, qué edad tenía y dónde había nacido. Esa es la historia más menuda que se puede recoger. Pero sí, mi padre, digamos, era otro tipo de crónica, la crónica periodística, es decir, lo que ocurría en ese momento en Tarifa o lo que iba a ocurrir al otro día. Sí, desde luego, la mayor parte se recoge del Diario de Cádiz, porque estuvo, como ya dice Wenceslao en el libro, 30 años mandando crónicas, pero también tenía sus vicisitudes todo eso en cuanto a que le pasaban noticias, podían ser las hermandades, asociaciones que había aquí, grupos o cualquier persona interesada en que saliera cualquier cosa en el periódico. ¿Qué ocurría? Que el Diario de Cádiz, naturalmente, os acordáis de la sábana aquella que era el Diario de Cádiz, no como era hoy, había que doblarlo, hacerle 3 o 4 dobleces para poder llevarlo debajo del brazo. Pues a pesar de todo lo grande que era y todo ese contenido que parecía tener, naturalmente Tarifa, como parte de la provincia, tenía su espacio. De ahí, de ese espacio, no se podía pasar, a no ser que fuera ya una noticia de interés ya que sobrepasara la información local y que se pudiera convertir ya a nivel provincial o regional o incluso nacional, ¿no? Pero lo digo porque en numerosas ocasiones a lo mejor le traían noticias o cualquier cosa que le interesaba a cualquier hermandad, por ejemplo, que saliera en el periódico. ¿Y qué ocurría? Que pasaban 2, 3, 4, 5 días y la noticia no salía, porque la dirección no creía oportuno en ese momento sacarla, sino esperar al otro día, no llegaba el momento, estaban ocupados con una noticia, en ese momento a lo mejor salía porque la noticia que mandaba Medina o que mandaba Algeciras era más importante, total que Tarifa, lo mismo le pasaba a otros pueblos, naturalmente no solamente a Tarifa. Y eso es por lo que muchas veces a lo mejor crónicas o noticias se quedaban ahí durmiendo el sueño de los justos, como se quedaron muchas de ellas, que se enviaron, pero que no vieron luego la luz precisamente por eso. Mi hermano me recordaba ayer que en numerosas ocasiones la crónica, bueno, algunas de ellas se mandaba por teléfono, siempre a cobro revertido, porque si no le costaba a mi padre pagar la conferencia telefónica con Cádiz. Y lo que hacíamos muchas veces, él ya cuando éramos más mayorcillos, pues cogía un sobre, como decía, ¿por qué? Que esto lo iba a decir yo. Bueno, pues entonces te lo digo. No, entonces te lo dejo. Bueno, era un sobre blanco inmaculado, recordamos de pequeño, que tenía la noticia dentro, y cogíamos, nos íbamos para la parada del autobús de Los Comes y se lo dejábamos a Paco Paín o a Pepe Chupeta, que estaban en aquellos tiempos por allí, o cuando no estaban ellos, si era domingo y estaba cerrada la taquilla, pues se lo teníamos que dar al chofer que iba desde Algeciras hasta Cádiz, entregárselo en mano y decirle, mire usted, haga usted el favor de entregarlo en la redacción. Pero claro, ahí no se quedaba la cosa, el hombre no se iba a dar paseo por allí, había que darle por lo menos las 10, 15 o 20 pesetas para que llevara desde la estación de Los Comes hasta lo que era el Diario de Cádiz, que creo que entonces estaba en la calle Ceballos, en lo que era el casco antiguo de Cádiz. Bueno, todas esas eran vivencias que nosotros hemos tenido con nuestro padre y que desde luego nos traslada perfectamente a lo que eran aquellos años
y todo lo que aconteció. Nuestro padre no solamente estuvo dedicado a lo que era la crónica, era un hombre que después de todo, aunque no era de Tarifa, la mayoría que lo habéis conocido sabéis que era, aunque nacido en Córdoba, en Peñarroya, lo pone aquí en el libro, pero digamos fue circunstancialmente. Mi abuelo era ferroviario, lo habían destinado durante aquel tiempo allí a Peñarroya, en Córdoba, y bueno, mi padre nació allí, estuvo 2 o 3 años, pero luego volvieron a lo que era la parte de Extremadura, porque toda mi familia por parte de mi padre era de allí, de la parte de Badajoz, concretamente de Granja de Torrehermosa, y allí fue donde ya tuvo su crianza, digamos, y su juventud, hasta que vino destinado a Tarifa en un, recuerdo cómo nos lo decía, en un sidecar, con otro compañero, de estas motos que tenían el carrito al lado, y vino destinado con otro compañero porque él se incorporó al servicio militar, lo hizo por aviación y ahí hizo unos cursos de observador de meteorología. Una vez que se licenció, pues se quedó ya destinado aquí en el Camorro, lo que era el semáforo del Camorro, y aquí ya, una vez que conoció a mi madre, Inmaculada, de la familia Puyol, pues entonces, como ocurre siempre, ¿no? Por amor se hace lo que sea, y aquí se quedó, y aquí está el fruto palpable de su relación. Como les iba diciendo, ya quiero terminar mi intervención, mi padre no solamente se dedicó a escribir, a él le gustaba escribir no solamente crónicas, sino también escribía algo de poesía, las colaboraciones y artículos de opinión, no solamente en los periódicos, sino también en los programas de feria, donde hizo numerosas colaboraciones. Sí quiero recordar una experiencia de un artículo de opinión que escribió, creo que fue en el Diario de Cádiz, no lo sé seguro, pero sobre el estrecho de Gibraltar o algo así, no debería ser estrecho de Tarifa. En lugar de estrecho de Gibraltar, estrecho de Tarifa. Y exponía los motivos por el que él opinaba, creía que tenía que ser estrecho de Tarifa. Pues no sé quién fue, un catedrático, o no sé qué otro señor, creo que era de ahí, de la parte de Gibraltar, pues le contestó que eso era un agravio, el decir históricamente que eso se tenía que llamar estrecho de Tarifa, cuando de toda la vida se llamaba estrecho de Gibraltar. No ha sido de toda la vida, porque si volvemos la vista atrás, tampoco es que hiciera tanto tiempo que se llama estrecho de Gibraltar. Anteriormente incluso le podían decir punta de Tarifa y ahí se le podía haber quedado el estrecho de Tarifa. Pero bueno, ahí se quedó. Él no contestó porque era un hombre que no entraba en discusiones para nada, él dio su opinión y otro dio la suya, y ahí se quedó y zanjó el asunto. Fue secretario precisamente también de aquí del casino, estuvo en la junta directiva, estando presidente Fermín Santamaría, y bueno, yo anduve sus pasos después, que estuve de secretario con José Moreno, para que lo conozcáis, Bigote, que estuvo también de presidente. Y bueno, yo ya voy a dejar mi intervención. Lo que pasa es que le decía a Venceslao que, aunque nosotros todavía no habíamos nacido en este lustro, porque yo nazco en el 55 y mi hermano en el 57, pero en la noticia que aparece el 31 de diciembre, que es con la que se cierra el segundo tomo de estas crónicas de Tarifa, pues, como digo, el 31 de diciembre de 1954, yo no había nacido, pero sí ya estaba concebido, porque nazco a primeros de agosto del año 55. Entonces, como decíamos o decimos coloquialmente, yo ya estaba facturado. Y decía esta última crónica así: se adjudican 10 viviendas construidas por el Patronato José Antonio, 31 de diciembre de 1954. Se ha dado a conocer los afortunados que han adquirido la propiedad de las 10 viviendas construidas en la zona de Huerta Nueva por el Patronato Social José Antonio, y que la ocurrencia popular ha denominado las casitas de papel, en clara alusión a la popular canción de Jorge Sepúlveda titulada Mi casita de papel. Los afortunados son Francisco González Delgado, Juan Ojeda Delgado, Sebastián Franco Rodríguez, Pedro Sena Mesa, Ángeles Piciaga Guerrero, Gonzalo Peinado González, Andrés Hoyos Acosta, José Iglesias Díaz, Antonio León Muñoz y Salvador Ortiz González. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento acordó
ratificarse en el propósito del organismo central del Servicio Nacional del Trigo de construir graneros en esta provincia y recogiendo la sugerencia del ingeniero jefe de la Red Nacional de Silos del Servicio Nacional de Trigo. Se acordó ofrecer gratuitamente los terrenos necesarios a tal fin, tanto en esta ciudad como en la aldea de Facina, por considerarse de gran importancia dichas instalaciones en los puntos mencionados. El libro lo va a repartir Venceslao, no les va a costar nada, naturalmente, por la subvención que tiene de la Autoridad Portuaria de la Bahía, pero desde luego les aconsejo que se lo lean de pe a pa, porque a muchos le van a traer muchos recuerdos de lo vivido en aquel entonces a través de todas esas crónicas, y a los más jóvenes pues les van a hacer saber lo que acontecía y todo lo que ocurría en la tarifa de ese quinquenio del 50 al 54. Gracias le doy en mi nombre, ahora se las dará a mi hermano en el suyo, a Venceslao y a Pepe Muñoz, por este trabajo, por acordarse de mi padre para dedicarle este libro, y bueno, espero que el segundo quinquenio pues vea también la luz en poco tiempo. Muchas gracias. Bueno, ¿y ahora qué digo yo? Porque es que me lo ha quitado todo. Todo, ¿no? Nada, gracias por su asistencia y que hable. No, yo si acaso lo único que me queda es darle las gracias a los autores del libro, Venceslao Segura y Pepe Muñoz, por desempolvar todas estas misceláneas de noticias comprendidas entre los años 50 y 54, donde mi padre fue fiel notario de las mismas y donde se palpa el devenir de la sociedad tarifeña en esos años. Gracias a ellos, porque de esta manera han hecho que mi padre alcance algo de una eternidad bien merecida, y por ello les estaré eternamente agradecido. Leyendo los libros hay infinidad de noticias curiosas. Mi padre, como buen observador de meteorología, en cuanto había alguna vicisitud meteorológica en Tarifa, de temporal de viento, de lluvia, lo que sea, pumba, ya que lo ponía en el diario de Cádiz, ¿no? Yo creo que Mariano Medina, el célebre meteorólogo, se hizo meteorólogo gracias a leer en las páginas del diario de Cádiz las noticias del tiempo de mi padre, ¿no? Después, leyendo el libro, la verdad es que hay infinidad de noticias muy curiosas, pero ha habido dos que me han llamado la atención porque tienen en cierto modo relación con el trabajo que yo desempeño. Como sabéis mucho, yo trabajo en los estudios para una posible construcción de un enlace fijo en el estrecho de Gibraltar. Y entonces he visto en dos páginas, os voy a leer los dos artículos. Lo que pasa es que se ve que ya están fechados en el año 50, están un poco desfasados con todo lo que actualmente se sabe sobre el proyecto, ¿no? La primera noticia, ya os digo, está fechada el 19 de mayo de 1950 y el título era «El Talgo podría atravesar el estrecho». Así lo propone Alejandro Goicoechea, inventor del tren español. Yo creo que Goicoechea en este tiempo estaba muy eufórico porque su Talgo estaba ya funcionando bien y esa euforia la quiso trasladar aquí al estrecho, pero no era tanto, ¿no? Porque decía, las notas decía así. El inventor del tren del Talgo, don Alejandro Goicoechea, ha manifestado que estudia actualmente la posible realización del túnel del estrecho para el tren articulado, cuyas posibilidades de aprovechamiento económico dice que son inmensas. Al utilizar el tren Talgo para cruzar el estrecho sería suficiente un túnel de 3 metros de diámetro. Se trata, según el señor Goicoechea, de unir África a la península por medio de un tren ligero en el que las mercancías pudieran cruzar el estrecho en solo 20 minutos. Agregó que a tal efecto ha estudiado los proyectos para permitir el paso de los trenes ordinarios, para lo cual, dice, será necesaria una perforación de 6 metros 70 centímetros, mientras que para el Talgo la perforación sería suficiente con 3 metros y una entubación de acero de 10 o 15 centímetros, con lo que el coste quedaría reducido a menos de la cuarta parte. Bueno, yo le tengo que decir a Goicoechea que teniendo más conocimiento de la situación actual del estrecho de Gibraltar, ahora mismo el proyecto se contempla con una perforación real o efectiva de 8 metros y el sostenimiento que tendría ese túnel pues serían con unas dovelas de hormigón que oscilarían entre los 5 y 7 metros de espesor.
y él da una intubación de 15 centímetros de acero inoxidable. Y después, siguiendo también sobre esto, hay otro señor. Esta noticia apareció en el ABC, no en el diario de Cádiz de aquí. Perdón, no existen problemas geológicos para construir el túnel del Estrecho. Nada más contrario de la realidad. Era una conferencia del director del Instituto Geológico y Minero. Está fechada el 31 de enero de 1952. Y dice: el director del Instituto Geológico y Minero, don José García Ciñerit, pronunció ayer en Madrid una conferencia con el tema La investigación sísmica en el Estrecho de Gibraltar. Expuso el conferenciante los resultados de una investigación practicada por el instituto que dirige para determinar la posibilidad de construir el proyectado túnel submarino. Estudió la composición geológica de las capas que constituyen el subsuelo del estrecho, así como de las formaciones de ambas márgenes. Terminó el conferenciante afirmando que las margas triásicas, sensibles a la acción del agua, se encuentran a la profundidad de 1000 metros y que, como la máxima que alcanzaría el túnel sería de 500 metros, desde el punto de vista de la constitución geológica del terreno, la realización del proyecto es factible. Bueno, pues este señor director del Instituto Geológico Minero en el año 52, yo le digo, él dice que no existen problemas geológicos para construir el túnel del Estrecho, y ahora mismo es el mayor problema que tenemos para construir el túnel en el Estrecho de Gibraltar. Porque hace ya, en el 2007, hicimos una serie de sondeos profundos y entonces aparecieron una serie de materiales ahí que nadie se lo esperaba. Después ha habido especulaciones geológicas para ver por qué ese material está ahí. Dice que, bueno, con el caos que se formó en su momento en el Estrecho de Gibraltar, pues se formaron una serie de grietas, podemos decir, y eso, pues, de brechas, y esas brechas pues se fueron rellenando del material suelto que estaban en las placas continentales, y está ahí, y ahí hay un maremano, hay arcilla, hay marga, hay caliza, hay de todo, ¿no? Es un revolutum lo que hay ahí, pero además no está suficientemente tectonizado, se cree que no está suficientemente tectonizado aquello, por lo que eso hay que determinarlo geotécnicamente todavía, ¿no? O sea que geológicamente el Estrecho de Gibraltar es muy complicado, tanto por arriba como por abajo. El del Estrecho parece que siempre está diciendo no tocarme, dejarme como estoy y hacer otros proyectos y otras cosas que a mí no me gusta que me toquéis. Pero bueno, ahí está. Bueno, y ya está. Yo iba después a comentar lo de que tenía que llevar el sobrecito a comer y tal y cual, pero aquí el gañán pues me lo ha quitado y entonces ya me ha dejado fuera de lugar. La cosa del primogénito, siempre, para todo, para todo. Entonces ya lo último que me queda es solamente deciros que, aprovechando de que este acto es un pequeño homenaje a mi padre, el cual le gustaba mucho el mundo literario y hacía también sus pinitos en la poesía, pues me gustaría que mi hija Amalia, su nieta, que está aquí con nosotros, pues leyera una poesía que escribió él y fue editada en un libro de Granja de Torrehermosa en el año 89, sobre una antología de poetas de Granja de Torrehermosa, y va dedicado a la estación de Renfe de Granja, que ya languidecía porque ya no había el trabajo y la actividad que había antes. Y la poesía dice así. Amalia, es muy pequeñita, es muy cortita. Bueno, yo también quería agradecer a los autores por este libro, porque para mí, además de ser un medio para conocer las crónicas que en aquella época sucedían aquí en Tarifa, es también una herramienta para acercarme a la figura de mi abuelo, que no tuve la oportunidad de conocer. Él falleció unos meses antes de que yo naciera y, bueno, gracias a las historias que me contaba mi abuela, mi padre o mi tío, pues lo he tenido siempre presente, pero no tuve la oportunidad. Entonces voy a leer el pequeño poema. A la vieja estación. Por la parda lontananza se divisa el humo de la locomotora, del tren familiar, que llegaba a la estación de la granja. Eran apacibles tiempos en los que el trabajo y la esperanza se cifraban en aquellos vagones cargados de carbones, de harinas y de paja. Han pasado los años y todo se ha quedado muerto, en nada. Ante tanto dolor y desconsuelo, en el fondo de nuestra alma repican las campanas por este desgraciado suceso. Ha muerto la estación de la granja.
Buenas tardes. Mi intervención va a ser cortita, va a ser muy breve. En primer lugar, quiero unirme en este cariñoso recuerdo al cálido y merecido homenaje que con la presentación de este libro rendimos hoy a don Ramón Sánchez Moreno. Y así quiero expresarlo particularmente a sus dos hijos. Aún sin haber llegado a conocerlo de cerca, coincidimos en el tiempo y para todos él fue el gran relator de las crónicas tarifeñas. Y por encima de eso, una persona afable y muy querida por aquellos que tuvieron la suerte de convivir junto a él. En segundo lugar, agradecerle a Wenceslao, artífice de la cosa, que me haya invitado a formar parte de su último proyecto, un proyecto que hoy se nos hace realidad en forma de publicación y que es ahora nuestro protagonista. Y en este punto tendría que decirle que el caso es que para mí es un pequeño suplicio estar aquí y ahora hablando delante de todos ustedes. Por eso, si me lo permiten, continuaré leyendo estas breves líneas que redacté en la más tranquila soledad del ordenador. Esta obra que aquí tenemos es un viaje al pasado de nuestros padres y de nuestros abuelos, un viaje al pasado de nuestros padres y de nuestros abuelos ambientado en la Tarifa de la primera mitad de la década de los años 50. Una Tarifa que poco, o más bien nada, tiene que ver con la ciudad cosmopolita y turística en la que se ha convertido en nuestros días, en la que imperan marcas como Kitesurf, Endless Summer o Tarifa International Beach Polo Championship. Una Tarifa por la que es una auténtica utopía poder caminar por sus calles sin tener que estar apartando a cada momento 3 sillas y 4 guiris para que nos van entorpeciendo el paso a cada paso. No, la Tarifa que aquí ha quedado retratada a través de toda clase de boletines, de multitud de documentos oficiales y privados y de las noticias que sobre Tarifa y sobre los tarifeños se publicaban durante aquella época en los periódicos de la provincia de Cádiz y en algunos del resto de España, era otra Tarifa distinta. Era entonces Tarifa aquel pueblo tranquilo y pequeño marinero en el que cada día y desde su puerto salían decenas de hombres en modestas embarcaciones para traernos hasta la mesa los frutos del mar. Y era Tarifa también aquel tranquilo y pequeño pueblo agrícola y ganadero. Y por eso, como cada semana, la gente del campo, los camperos, como así siempre llamamos a nuestros agricultores y ganaderos, desde el afecto bajaban al pueblo con los frutos de la tierra, a lomos de sus bestias. Unas bestias que en su triple modalidad de caballo, mulo o borrico tenían parada obligada de repostaje en las cuadras de la posada de Curro el Sasero. Un tranquilo y pequeño pueblo que todavía nos permitía caminar por sus estrechas callejas y por sus silenciosas plazoletas, escuchando el único ruido de nuestros propios pasos, o pasear por el camino de la isla, acompañados por ese estruendoso a la vez que armonioso murmullo de las olas de uno y de otro lado del mar. O robar un beso de amor en la cómplice oscuridad de la noche, allá arriba, bajo una pérgola de las ranitas. O ir a ver La última que echaban, de Luis Mariano y de Carmen Sevilla en el Cine Alameda, y acabar la jornada tomándonos una caña y una tapa de ensaladilla rusa en el Bar de Reyes. De esa Tarifa habla este libro, de esa Tarifa enmarcada en unas singulares circunstancias históricas en las que a unos les tocó vivir y en las que a otros les tocó sufrir. En sus páginas encontraremos temas de lo más variopinto. Política, sociedad, deporte y religión van de la mano. La Semana Santa, la entrada o la romería de la Virgen de la Luz, la todavía por entonces balbuceante trayectoria del Club Deportivo Tarifa, con sus rutilantes estrellas Luis Aguilera y José Porrita al frente, el mar, siempre Tarifa y el mar, y aquella asombrosa captura con caña de ese ejemplar único que no sé cuántas arrobas tenía. La terrible tragedia de los mellizos que a tantas familias destrozó. El concurso de billar que se había celebrado en este mismo casino tarifeño. Esa boda de postín en San Mateo con ceremonia oficiada por el padre Mainé. Y los informes meteorológicos que nos daban cuenta de una impresionante tormenta de granizo
o de aquella inacabable levantera, siempre junto a nosotros, el Levante. Una levantera que llegaba por el Carmen y ya no se nos iba hasta bien entrada la feria. Bueno, en eso no han cambiado tanto las cosas. Finalmente, muchas jornadas de duro trabajo en la hemeroteca provincial a la caza de la noticia tarifeña y muchas y valiosísimas aportaciones particulares han propiciado que hoy estén aquí estas crónicas de Tarifa, que a mí, por último, también me gustaría dedicar a la memoria de nuestros padres, de nuestros abuelos y de todos aquellos que ayer fueron protagonistas en mayor o menor medida y que hoy ya no están con nosotros. Ojalá que todos ustedes puedan pasar buenos ratos con su lectura, descubriendo o recordando, según el caso, estas viejas historias. Unas viejas historias que una vez pasaron en nuestro pueblo. Muchas gracias a todos. Bueno, me toca ser el último interviniente. Decirle que este libro corresponde a la colección Alcantir, es decir, ya es el número 19, lo cual representa bastante información que se ha publicado acerca de la historia de Tarifa, porque Alcantir se dedica a la edición de monografía y documentos sobre la historia de Tarifa. Alcantir se edita en papel, aunque sabemos nosotros que ya el papel es algo que está desapareciendo, así que lo pueden ustedes también ver en internet, en la página web de alcantir.es y de alcantir.com, pueden descargar gratuitamente este y todos los demás ejemplares que hemos editado. Me preguntan muchas veces que por qué hemos elegido nosotros entre el año... a ver si ahora va mejor. ¿Por qué hemos elegido nosotros este periodo del año 50 a 54? En realidad es más o menos al azar, pero hay que tener en cuenta de que es un periodo que, siendo alejado, ya siendo prácticamente histórico, es también cercano. Esa combinación de lejanía y cercanía es lo que le hace atractivo y por eso lo hemos elegido nosotros. Estos años, además, accidentalmente son años importantes, tanto a nivel nacional como también a nivel local. Hay que tener en cuenta que los problemas con que se origina el régimen de Franco ya empiezan a resolverse al final de los años 40 y en los años 50 quedan resueltos. Se dice algunas veces que los años 50 ha sido una bisagra entre los problemáticos años 40 y el desarrollismo de los 60. Pues bien, eso se ve en el libro porque eso tiene su reflejo en la historia local. Localmente, el hecho más importante que va a definir lo que va a ser los primeros 5 años de la década de los 50 es un cambio de alcaldía. Salvador Pérez, que estaba de alcalde desde el año 45, deja voluntariamente la alcaldía a mitad del año 1950 y es sustituido por Francisco Terán Fernández, quien accede a la alcaldía por tercera vez. Fue alcalde durante la República durante un corto periodo de tiempo hasta que ganó el Frente Popular en el año 36 y luego va a ser alcalde de nuevo durante la guerra y ahora nuevamente alcalde del año 50 a 55 que lo sustituye Juan Núñez. No solamente consistió aquello en un cambio de un alcalde por otro, sino aquello tuvo bastante significación, porque las concesiones de la política municipal de Salvador Pérez y de Terán va a ser completamente diferente. Siendo breve, habría que decir que Salvador Pérez quizá trataba de proyectar en su labor de alcalde su profesión de empresario, porque lo que persigue fundamentalmente es la eficiencia de la gestión municipal y muy especialmente en el buen uso del dinero público. De tal manera que Salvador Pérez logra algo probablemente casi inédito en la historia de Tarifa, que es dejar al ayuntamiento sin ninguna deuda reconocida. Es más, en el año 49, que es el último año de gestión de Salvador Pérez, pues se logra incluso un superávit municipal después de haber cubierto todo lo previsto en el presupuesto. Terán, sin embargo, era diferente. Terán habría que hacerlo similar a lo que son los políticos actuales, en el sentido de que para Terán lo más importante del ayuntamiento era el servicio público, el servicio social, el facilitar bienes a la comunidad. En ese sentido, Terán va a tener un beneficio extraordinario. Terán, primero, es el personaje político más importante de Tarifa en la época, entra en la política en los años 20 de manos de Carlos Núñez,
está muy bagateado en la lucha política de la República y había estado continuadamente en la vida pública local. Es jefe local de la Falange desde el año 1937 hasta el año 1955. Además, va a coger un ayuntamiento en perfecto estado económico, sin ningún tipo de deuda. Pero es que es más, va a verse beneficiado por la mejoría general de la economía del país, que es sensible, y también porque, gracias a una serie de cosechas magníficas, también esa mejoría se va a notar en Tarifa. Aún así, Terán, como vaya aumentando lo que es el presupuesto municipal, pues va a tener que recurrir a los dos medios necesarios. Uno, el aumento de algunas tasas municipales, y el otro, el recurso a los préstamos por mediación del Banco de Crédito Local de España. Luego va a tener también otra cosa económica que va a repercutir posteriormente en lo que es la labor municipal y en la vida del pueblo, es que el precio del corcho va a ser altísimo. Hay años en que cuando se hace la subasta, el precio final que se alcanza casi es el doble del precio de partida. Y hay que tener en cuenta que los ingresos provenientes de la enajenación del corcho, de los montes propios de Tarifa, seguía siendo todavía en esta época el primer ingreso del ayuntamiento. Terán logra en ese momento identificar cuáles eran los problemas de Tarifa. Lo identifica perfectamente y además en el orden. El principal problema que tiene Tarifa es el de la vivienda, un problema que viene de lejos. Y es un problema que está muy ligado a la muralla. La muralla de Tarifa ha sido un inconveniente enorme a lo largo de toda la historia de Tarifa. Y así, incluso hoy día, se detecta cómo esa muralla tiene repercusión en nuestra vida cotidiana. El problema no era otra cosa que, existiendo las murallas, la ciudad tenía que estar dentro de la muralla, no se expandía. Porque ocurre que en otras ciudades se logra tirar la muralla, pero es que aquí no se tira, porque cuando la muralla deja de tener ya utilidad para la defensa, inmediatamente después ya tiene utilidad, tiene un valor histórico, por lo tanto no se puede tirar. Y el pueblo seguía centrado aquí dentro de las murallas. La vivienda era de muy mala calidad, se estimaba que la mitad de las viviendas eran insalubres que había en Tarifa, también era escasa, se estimaba, y en el libro se recoge, que se necesitaban 800 nuevas viviendas en Tarifa. Ese era el volumen del problema de la vivienda en Tarifa. Darle un dato de la época, del censo de la época, en el callejón de Yesca vivían 72 personas. No sé cómo, pero allí estaban empadronados 72 personas. El otro problema grave que tenía Tarifa en esta época estaba relacionado con el paro. Cuando era el paro normal, estacional, no había problema porque se recibían unas subvenciones del paro obrero, se hacían unas obras públicas y se resolvía el problema. Lo que ocurría es que en algunas ocasiones había escasez de pesca durante el invierno y entonces el problema se convertía en enorme. Esto lo ocurre en el año 53, como ustedes podrán leer en el libro. En el año 53 el ayuntamiento tiene que dar durante los meses de invierno de 500 a 600 raciones diarias de comida. Hasta este nivel llegó la situación de problemática a consecuencia del paro. Los otros problemas de Tarifa son los problemas que siempre ha existido, el de las comunicaciones. Tarifa siempre ha tenido un problema de comunicaciones, por eso, tanto en la alcaldía de Salvador Pérez como en la de Terán, se vuelve a sacar el asunto del ramal ferroviario entre San Fernando y Tarifa, algo que, como bien sabemos, pues no lleva a cabo. Lo que sí se intentó hacer y se estuvo a punto de conseguir, y hubiera sido un adelanto económico para Tarifa, era la línea marítima Tarifa-Tánger. Se estuvo a punto de conseguirlo. Se tenía el permiso del gobierno, la compañía Transmediterránea había puesto el barco, la disposición del barco, que era la ciudad de Ceuta, se tenían los trámites de aduana, de cambio de divisa extranjera, y solamente faltaba un único detalle, era que se pusiera la policía de aduana. Y eso le correspondía al gobernador militar del campo de Gibraltar, que, como se sabe, tenían unas competencias también civiles. Pero este asunto de esa línea marítima Tarifa-Tánger, pues entraba en competición con los intereses de Algeciras. El resultado es que, a pesar de todos los intentos que se hicieron, esa línea no se llevó a poner. Sí es verdad que entre los éxitos económicos de la época hay que señalar la estación naval, porque tuvo una importancia enorme. Ya sabemos que estación naval son muchos marineros, también de infantería de marina, y luego muchos marinos, dinero, evidentemente. El ayuntamiento, igual que en los años 40, se puso a disposición del ejército de tierra para darle todo lo que ellos necesitaban para que se establecieran aquí. Va a ocurrir lo mismo durante los años 50. El ayuntamiento va a estar siempre a disposición de la marina para facilitarle el asentamiento de la base naval, que queda operativa ya en el año 54.
terminar agregando algunas pinceladas más. Y una cosa es sobre la de la falange. Puede haber una confusión porque se puede entender a lo mejor que la falange en la época de Franco y aquí en Tarifa en estos años era como un partido político usual. No es exactamente así. A ver, en aquella época todos los concejales que hay, y hay 3 elecciones municipales, 48, 51 y 54, pues bien, todos los concejales eran de la falange. La mayoría de los concejales pertenecían al Consejo Local de la Falange y muchos de ellos con delegaciones. Entonces podría pensarse que la Falange era el partido que controlaba el ayuntamiento, pero eso no era así, como no era así tampoco a nivel nacional, sino lo que ocurría era lo contrario. Primero estaba el poder civil, administrativo, el ayuntamiento en este caso, y luego la Falange era algo secundario. Lo que sí es verdad que durante esta época va a tener bastante protagonismo público la Falange. La Falange, además de la Falange, tenía una serie de secciones. Una era el auxilio social, que le llevaba el padre Mainé, párroco de San Mateo, que atendía a 70 niños que le daba de comido diariamente. Estaba la sección femenina, ya con María Gallur como delegada local. Y tenía también el Frente de Juventudes, que sigue recordándose muchísimo aquí en Tarifa, con los dos centurias, la de Guzmán el Bueno y la de Pedro Cortés. Pues bien, en esa época había multitud de actos de la Falange, digamos de típico político folclórico, por llamarlo de alguna manera. El Día del Dolor, el Día de los Caídos, el Día del Camarada, el Día de San Fernando, el Día del Caudillo, etcétera. Así se llevaban casi todo el año ese tipo de festejos, y que lo dirigía Manuel Abad Santamaría, que entonces ya era el delegado local de la Falange. De personajes aparecen muchísimos en el libro. El más importante indudablemente es Terán, jefe local de la Falange, alcalde, miembro de todos los colectivos que había, de este casino, del equipo de fútbol, hermano mayor de la Virgen de la Luz, de la Hermandad del Consuelo, etcétera. Es decir, lo ocupaba todo. Van a aparecer más personajes en este libro una y otra vez. Uno de ellos es el padre Mainé. El padre Mainé aparece mucho porque en la religión, como bien sabemos, ocupaba un lugar muy importante. Entonces cualquier acto que se celebrara tenía que tener su componente religiosa, ya sea con una misa, un te deum, una salve, con lo que fuera. Y el padre Mainé, como párroco de San Mateo, es el que oficiaba esos actos. Por lo tanto, va a tener una presencia bastante grande en Tarifa, no tanto como el padre Font, que era el párroco de San Francisco. Y luego personajes, solamente señalar algunos: don Benito Flores Millán, entonces ya director de la Escuela de Orientación Marítimo Terrestre de la Cofradía de Pescadores, por cierto, edificio que se construye durante esos años y muy allegado políticamente a Terán, o Antonio Peralta Blanco, que era entonces patrón mayor de la cofradía y también miembro de la corporación municipal. Hay otra persona que también quería nombrar, lo van a ver ustedes muchas veces en el libro, es Miguel Trujillo Serrano. Este era un joven en aquella época, fue el primer delegado local del Frente de Juventud y una persona muy animosa. Está constantemente en todos los actos que se van celebrando, no de carácter político. Entre ellos es el que está en el nacimiento del equipo del Tarifa, por cierto que cambió de nombre muchísimas veces, no se sabe ni cómo se llamaba, y va a ponerlo en marcha, además de también está en el casino aquí, en el ayuntamiento, etcétera. Naturalmente era un mundo de hombres en esa época, la parte de los que controlaban el Tarifa era un grupo reducido de personas, siempre muy reducido, eran los mismos en uno y otro lado, hombres. Algunas mujeres sí hay que nombrar, y entre ellas la que ya antes he dicho, que es María Gallur, y otra persona que se aparece también en varias ocasiones, era la mujer del médico, de Fernando Romero, era Dolores Gómez Plana, en las actividades propias que era de la mujer en el momento, que era lo de la fiesta de la banderita, lo de la Navidad del pobre y cosas por el estilo. Bueno, termina diciendo, recordándonos una vez más, que este libro está hecho en homenaje a Ramón Sánchez Moreno, que escribió de manera fantástica. Lo van a ustedes disfrutar porque hay algunos artículos que son para disfrutarlo, para gozarlo y para leerlo una y otra vez. Así que el libro creo yo que va a ser muy curioso porque no es un libro que hay que leer continuadamente. Pueden ustedes ir hojeando y las noticias que interesen pues son las que van a leer. Las noticias que están tomadas en la prensa de la época, Diario de Cádiz, Europa y La Voz del Sur principalmente, pero también hay bastantes noticias tomadas de los archivos tanto del ayuntamiento como archivos privados. Así que tengo la seguridad de que van a disfrutar ustedes con este libro. Muchas gracias. Bueno, pues a mí ya nada más que me queda que felicitar a Rafael y a Sebastián por este merecido homenaje que le hemos hecho a vuestro padre.
También darle la enhorabuena a Venceslao y a Pepe, porque por fin tantas horas de trabajo pues se han visto compensadas con la publicación del libro, y animarlo a que no tarde mucho tiempo en que aparezca otro de cualquier otra fecha sobre la historia de Tarifa. Y también, por supuesto, darles las gracias a todos ustedes por haber asistido a este acto, por acompañarlo, y espero que disfruten también, como hemos dicho los demás miembros de la mesa, que disfruten del libro. Sí que les vamos a pedir ahora que los libros, sabéis que son 2 tomos y que se les regala son gratis, y lo que sí les pedimos es que, por una parte, los socios del casino vengan a obtenerlo, y por otra parte los que no sean socios. Hay libros para todos, pero los vamos a repartir de esa manera, ¿no? Bueno, los que tengan invitación. Sí, los libros, los socios del casino tienen uno, por eso que se separe. Luego va a haber la mesa para distribuir 2 libros, entonces los que nosotros le hayamos dado invitaciones, el regalo del libro, que se han hecho una hojita, o aquellas personas que lo hayan reservado por internet, pues entonces recogen el libro. Si hay alguna persona que no esté en ninguna de estas situaciones, pues que espere para ver si sobran libros o no, porque no lo sabemos, Claro. Perdón, es que yo dije para todos, todo el que tuviera invitación, claro. Pues nada, buenas tardes y gracias.